Quería decirle a los señores colegas que me pareció oportuno realizar esta breve comunicación ante la aparición del nuevo presupuesto nacional, al cual muy brevemente me voy a referir al final de esta exposición. Esta es una materia que nos ha preocupado durante todo este periodo y en particular la ha profundizado con muchísimas consideraciones mi colega, el académico Alieto Guadañi. Así que para ustedes nada de lo que van a escuchar es novedoso, y otros académicos, en el caso de Juan Liach, lo sigue permanentemente en los medios. Yo lo que quería era actualizar esto, que fue mi presentación inicial en la academia y la he mantenido durante los años, a efecto de que veamos en qué punto nos encontramos y qué punto justamente coyunturalmente podemos a partir de este momento empezar a transitar. La cuestión de relación entre la masa de recursos que una sociedad destina a la educación, es decir, a la construcción de capital humano, y el resultado obtenido está permanentemente presente en el plano del análisis y debate de educadores, políticos, economistas y en general en muchos sectores de la sociedad preocupados por la formación de las generaciones futuras. Es que, en alguna medida, hay un pacto implícito intergeneracional que hace que las personas actualmente activas en términos económicos sientan y tengan la responsabilidad de apoyar a quienes transitan el sistema educativo de la misma manera que ellos recibieron algún apoyo en su momento de las generaciones precedentes. La Ley de Financiamiento Educativo estableció una meta del 6% del Producto Bruto Interno para el gasto en educación. Puede monitorearse el cumplimiento de este compromiso a partir de las cifras oficiales históricamente provistas por el Ministerio de Economía, en la Secretaría de Política Económica, Dirección de Gasto Social, y que en los últimos tiempos no se han actualizado. De hecho, el último dato disponible corresponde al año 2009, lo que implica un rezago importante. En este año, el gasto público en educación consolidado, nación, provincias y municipio, alcanzaba el 6,19% del Producto Bruto Interno. Debe destacarse que la proporción es significativamente más alta que el 3,85 y el 4,42 observado en los años 2004 y 2005, respectivamente, en un contexto de fuerte aumento de todo el gasto público. Siempre respecto del producto, pasó este gasto público del 32% al 43,2% entre los años 2005 y 2009. Estimaciones preliminares privadas ubican en el orden del 7% el gasto en educación en 2012, en un contexto de 47% de gasto público total en las últimas cifras estimadas. Pese al aumento del gasto en educación, el rendimiento escolar no ha mejorado, sino que ha declinado. Los resultados de las pruebas PISA son elocuentes, tanto si se los mira retrospectivamente como en clave comparada. En efecto, en el año 2009, con un gasto en educación, Argentina obtuvo los lugares 54 en lectura, 51 en matemática y 52 en ciencia, con un puntaje en promedio 20% inferior al de los países de la OCDE. Más aún, el puntaje obtenido por Argentina resulta inferior a países que realizaron un menor gasto público, como México, 5,3%, Uruguay, 3%, Chile, 4,5%. La comparación con países extrarregión también refleja el mismo hecho. Inversamente, en promedio, países homologables con Argentina por su nivel de desarrollo humano, los llamados de desarrollo humano alto, que gastan en promedio 5% del PBI en educación, estas cifras para el periodo 2005-2010, es decir, menos que Argentina, obtuvieron en promedio un resultado 5% más elevados en las pruebas PISA. Es difícil explicar esta paradoja de mayor gasto y peores resultados escolares. Una hipótesis es que la ampliación del gasto derivado de la extensión de la matrícula secundaria absorbió gran parte del aumento y ello inhibió a otros segmentos de la educación de participar en el aumento de las erogaciones. Otra más cruda es que directamente se gastó mal, tanto en stock como en flujo. Argentina vive una situación compleja. Padece simultáneamente de un deterioro de su calidad de stock de capital humano, al menos en el margen, como decimos en nuestra profesión, y al mismo tiempo de su stock de capital, como lo demuestra el creciente déficit energético
la falta de ampliación de la red vial y ferroviaria que dificultan la comercialización de la producción, el colapso del transporte urbano y suburbano de pasajeros y otros tantos. Al mismo tiempo, la presión tributaria se encuentra en niveles récord, lo que hace difícil sostener la hipótesis de que es posible que el ratio gasto público-producto siga creciendo sin que ello afecte la competitividad o, alternativamente, que se incremente el déficit fiscal, alternativa para la cual el contexto macroeconómico nacional e internacional no dejan mucho espacio. En ese marco, en una agenda futura es fácil imaginar dos grandes fuerzas compitiendo por aumentar su tajada en el gasto público. Por un lado, el gasto previsional, impulsado por la necesidad de dar respuesta a las justas demandas judiciales, más no sea en términos de flujo, es decir, en las últimas decisiones de la Suprema. Por otro lado, la demanda de recomposición de capital de infraestructura económica, castigada por los motivos ya señalados. Cuando estas presiones, legítimas por cierto, insisto, se hagan sentir más fuertemente, el riesgo es que el gasto en educación sea una de las variables de ajuste. Ello redobla la importancia de que la distribución del gasto público en general y el que realiza en educación el país en particular se ajuste a precios criteriosos de eficiencia y productividad, a la vez que la asignación se concentre en la población objetivo, es decir, los que realmente necesitan, y no se pierda o diluya en otros destinos o grupos sociales, ya que en esto radica, finalmente, la conjugación de los principios de subsidiariedad y solidaridad. Aquellos que tienen más responsabilidad pública en los temas educativos, como esta academia, debemos estar alerta para evitar que la educación sea la variable de ajuste, tarea en que seguramente nos acompañará nuestro pueblo si se explica claramente que en ello juega su futuro la sociedad argentina. Esta es la comunicación, señor presidente. Yo quería brevemente hacer un pie de página sobre en qué momento nos encontramos de esta discusión que motivó la comunicación actual. El presupuesto nacional no establece para este año, por cierto, un aumento, sino una disminución del presupuesto. Consultados sobre esto, los responsables técnicos del presupuesto lo que han manifestado es que no está contemplado los aumentos salariales que en su momento se otorguen. Uno de los argumentos utilizados es que se hizo esto para no poner ninguna hipótesis que incentivara la puja distributiva salarial. Y la respuesta que se dio también ante la pregunta, bueno, pero ¿quién va a garantizar los niveles que establece la ley en términos de la relación con el producto? Y dijo que toda baja que se pudiera producir en el ámbito nacional iba a ser compensada en el ámbito provincial y por lo tanto se garantizaba ese 6% de participación. El único comentario que quería decir a los señores colegas y señoras colegas es que este compromiso que yo les acabo de manifestar, que a su vez me manifestaron, de ninguna manera está por escrito y de ninguna manera tiene el enforcement, la obligatoriedad que establece lo taxativamente establecido por el presupuesto nacional, que es votado por el soberano. Por ello me parece que ante una situación que tiende a aumentar en términos de incertidumbre, me parece, señor presidente, colegas, que tendríamos que estar, como yo digo al final de la comunicación, particularmente alertas para que este objetivo que tanto sacrificio costó fuere absolutamente cumplido, ya como condición necesaria de los objetivos fijados, ya que el suficiente, como era la calidad del gasto y el incremento de la calidad educativa, no se habrían alcanzado. Muchas gracias, señor presidente. Muy bien. Muchísimas gracias.